En realidad, mi papá, al ser de la policía provincial, hubo como muchos traslados, así que yo viví en muchos lugares de la provincia de Neuquén. Cuando tenía 1 año se vinieron a Neuquén, la primaria la comencé en un lugar alejado del centro Después nos fuimos a otros lugares de la cordillera, pero la primaria la empecé en Neuquén, en un lugar de chacras, y el resto de la primaria lo terminé en Aluminé. Y después estuve 1 año con una tía en Zapala, porque mis padres en ese momento vivían en Loncopué, donde no había escuela secundaria, y hice hasta 3er año en la Escuela Normal Nacional Regional para Maestros, República de Nicaragua, en la época en que las escuelas todavía, había una parte de las escuelas nacionales. Esta era la escuela normal, en ese momento se cambió. Ya no dejaron de ser normales, o sea que yo no egresé como maestra, como la señorita maestra. Sí, sí. Egresé como bachiller en Neuquén, porque mis padres se vinieron a vivir en el 70 a Neuquén, y yo egresé del Colegio San Martín, que había sido a su vez la normal de Neuquén, con el título de bachiller. En general, en ese momento, lo que yo recuerdo, de hecho me he encontrado con compañeras egresadas, tanto de mis compañeros y compañeras de Zapala y de Neuquén, de los dos colegios, y somos pocas las profesionales, ¿no? Que hemos seguido estudios superiores. En ese momento secundario estaba bien, o sea, alcanzaba como para que vos consiguieras trabajo en un banco o en la administración de algún comercio, o sea, en ese momento tener un título secundario te abría puertas a nivel laboral, ¿no? Sí, sí. Veamos que yo egresé en el 72, que era ya a los finales de la época del estado de bienestar, donde todavía el Estado era fuerte, tenía recursos, te posibilitaba determinadas cosas, aún en estado de dictadura, digamos. Yo te dije que estuve en el secundario, en el normal de Zapala, donde la directora era la vieja Gutiérrez, ¿no? Claro. Las mujeres no podíamos ir con pantalones a la escuela, iba a una escuela estatal. Sí. Media 3/4, zapato negro, cuellito blanco, o sea, si llevábamos el guardapolvo que ya se empezaba a usar prendido adelante, no podíamos tener colores, ni collares, ni nada de eso. O sea, entonces había que ponerse o algo blanco abajo o habían las mujeres, las madres, las abuelas, hecho unos cuellitos que vos te lo atabas acá para que se viera el cuellito blanco. Y la directora, la señora Gutiérrez, no se podía ir pintada, ni con las uñas, ni los ojos, cabello recogido. Y esta directora, que era un personaje, separaba en la puerta de ingreso, había un hall y un pasillo por el que bajabas a un patio cubierto para formar, en la época que se formaba, se izaba la bandera, se cantaba. Estaba hablando del secundario. Sí, sí. Separaba en la puerta a controlar, ¿no? Ahí. Y controlaba, cuellito, salga. Pues es que nos ponían amonestaciones, o sea, pelo suelto, cuello, si llevabas el cuello de color, si estabas pintada, te separaba y te amonestaba por incumplimiento de las reglas del establecimiento. Ni hablemos del centro de estudiantes, no existía, o sea, era algo que no se hablaba, no existía, no era parte de la realidad el tener una organización estudiantil en el ámbito secundario. En Zapala, además, que en ese momento era un pueblo, era como muy tranquilo, un clima donde la historia, lo que estaba pasando en el país y en el mundo, pensá vos que yo ingresé al secundario en el 68, que es el mismo año, bueno, el 69, no me acuerdo, que lo de la luna, cuando el hombre llega a la luna, que recién aparecían los primeros televisores, en mi casa había uno y venían todos los chicos del barrio a ver el descenso del hombre en la luna, y había quienes negaban
Bueno, ahora también hay corrientes que lo niegan, pero bueno, no puede ser. La luna es algo que creó Dios, no puede el hombre llegar a la luna, por ejemplo. Pero eso porque había un televisor que permitía, bueno, sí está. O que bueno, que se murió Kennedy, qué sé yo, que mataron al Che, pero era como una cosa que llegaba desde lejos. Esa es mi vivencia, ¿no? Y además, en Zapala tampoco no había organizaciones estudiantiles, había 2 colegios secundarios. Y cuando vine a Neuquén era más o menos parecido. Así que lo que hacíamos era ir a los boliches, ir a algún picnic el día de la primavera, el único boliche del pueblo, era como divertimento, o juntarnos en las casas de amigas. Y yo era bastante inclinada a la lectura, pero con una mirada muy romántica, ¿no? O sea, leía novelas románticas, leía Becker. ¿Cuáles eran las referencias ahí, autoras y también? Mira, Mujercitas, me acuerdo. Pero yo ascendí, en mi casa había libros, pero que leía mi papá. A mí no me compraron libritos de cuento. Alguna tía, algunas me regaló unos libritos de cuento. Mi mamá me contaba historias orales muy lindas, ¿no? Ella sí me contaba esas cosas que a ella le habían transmitido, pero no me leían cuentos, no había libros de niños. Había la enciclopedia de San Martín, la historia universal, yo que eso, de historia argentina, que yo por ahí consultaba en caso de que tuviera que hacer un trabajo de investigación para la secundaria, pero no había una bibliografía. Mis padres, no es que por ahí que ahora está más difundida la lectura en los niños y adolescentes. Bueno, yo de hecho a mis hijos le compré cuentitos de chicos, claro, como adolescentes. Sí. No estaba en mi casa, así que yo accedí a este libro de las rimas de Becker, Mujercita, ahora no me acuerdo otros, en la biblioteca de una amiga, de una compañera del secundario. Y por ahí leí esas novelas que tenía mi papá, pero que eran unos novelones, así Rasputín y no sé qué, viste, como historia, Napoleón y no sé qué historia, pero digamos, no tenía la práctica. Era como, si querés, de mucha ingenuidad, ¿no? De mucha ingenuidad. No, por eso no me preocupaban las cuestiones humanas y demás, pero no vinculado a lo político, digamos. En ese momento ni tenía la posibilidad de vincular cuestiones que yo veía o que podía ver y que me podrían llegar a preocupar a cuestiones. Por eso que para mí ingresar a la universidad fue tan significativo en mi historia de vida, ¿no? Yo no sé si en ese momento nos estábamos dando cuenta exactamente de ese cambio, ¿no? Porque era en el transcurrir, aparte fue muy poquito, o sea, 74, que nosotros ingresamos de lleno, por el 73 fue así como un ciclo básico, estábamos con otros estudiantes y bueno, la cosa era muy, sí, donde veíamos economía, historia argentina, latinoamericana y donde había todo esto que yo te decía de estas ideas, de descubrir un mundo diferente, hablar de las historias de las revoluciones, todo eso lo estudiábamos, las historias de las revoluciones, las distintas corrientes económicas. Y en el 74 ingresamos a la carrera donde había estos docentes, donde seguíamos discutiendo el rol, por qué un rol conservador, porque había toda una cuestión de replanteo, una cosa que para nosotros era novedoso. Y ya en el 75 es como una cosa más estancada, si se quieren, todas estas ideas. En lo que hace a nuestra profesión ya era como muy teórico, muy específico, se hablaba el tema, y ya Frum se había ido, que era un docente de mucho peso, porque él había formado parte del proceso de reconceptualización, y ya en esa época, no, después se fue un sociólogo, pero ya había gente que se había ido, que veíamos investigación y demás, ya quedaban muy pocos docentes y la cosa era como muy neutra, por decirlo así. En el 84 ya empecé a considerar volver a la facultad, porque mi carrera había quedado inconclusa en cuarto año. Hice algunas materias de oyente y ya decidí que iba a reingresar, así que reingresé en el 85. ¿De cero? Ingresé de cero, me inscribí, ingresé de cero y mientras tanto pedí el rendimiento académico y las
la equivalencia de materias porque había cambiado en plan de estudios. De todos modos, en el 84, cuando yo ingresé a la universidad, que fui de oyente, me metí en las aulas. No me acuerdo si pedí autorización o me metí directamente. Y fue desolador, ¿no? Porque me sentí en un banco y no conocía a nadie. Y sí había una profesora dentro de la línea de las profesoras conservadoras, ¿no? Ella siempre enseñaba lo mismo, nunca cuestionaba nada. Me senté ahí y estaba dando una clase de comunidad y digo, está hablando de lo mismo que hablaba cuando nosotros estudiábamos, aparte de ella la historia. Me di cuenta que la historia le había pasado por el costalete. Así que bueno, igual la saludé, me saludó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada más. Ella era profesora de las compañías desaparecidas también. O sea, en el 90, sí, fines del 90, ya había ganado Menem en las elecciones. Ya estaba el neoliberalismo claro. Así que se privatizó la caja de ahorro, dieron la posibilidad de los retiros voluntarios como parte del achicamiento del Estado. Yo decidí acogerme porque ya me había recibido y digo, bueno, de todos modos voy a renunciar porque yo quería trabajar en mi profesión, así que me acogí al retiro voluntario, trabajé en la municipalidad un año, después dejé, justo en el 91 nació mi segundo hijo, Ernesto, renuncié a la caja de ahorro, al tiempo empecé a trabajar en la municipalidad, en mi profesión. Renuncié y después hice algunas cosas en el ámbito, unos intentos, unas experiencias por cuenta propia, digamos. Y en el 95 se abre un concurso para ingresar, se crea el equipo técnico penitenciario o equipo técnico criminológico en el ámbito provincial. Se llama concurso para cubrir 3 cargos de trabajadoras sociales y bueno, ingresé ahí. Y fue mi último trabajo hasta jubilarme. Trabajé en las cárceles provinciales como trabajadora social.